los que nos quedamos aquí, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, para continuar con nuestra serie, el Evangelio del Rey. Mateo, capítulo 21, versículos del 18 hasta el versículo 46. Mateo, capítulo 21, versículos 18 al 46. El sermón se llama La autoridad que necesitas. Ahora, espero que alguien diga, ¿qué pasó, pastor? Ya nos saltamos una parte del 21. Porque la semana pasada, Fernando predicó la última parte del capítulo 20. Y entonces, ¿qué pasó con Mateo 21 del 1 hasta el 17? Bueno, si quieres escuchar el mensaje de Mateo capítulo 21, del versículo 1 al 17, tienes que ir al año pasado, a Semana Santa, el Domingo de Ramos, y entonces vas a escuchar este pasaje que predicamos el año pasado. Entonces no voy a predicar Domingo de Ramos, pero quiero que veamos que todo lo que viene a continuación, el contexto es Semana Santa. De todo lo que vamos a estar hablando a partir de este domingo hasta que terminemos esta serie de Mateo, que la vamos a terminar en mayo, vamos a estar hablando, todo el contexto es Semana Santa, ¿sí? Todo el contexto es Semana Santa. Entonces estoy en Mateo capítulo 21, versículos 18 hasta el versículo 46. Esta es la palabra de Dios. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondimos del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos, a los labradores, para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último,
les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que les corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han oído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Oremos. Padre que estás en los cielos, nuevamente queremos pedirte que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad del Evangelio, podamos creerla y al creer, Señor, ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En 1994, un psicólogo estadounidense que se llama Dan Kriegman creó una nueva religión. Y esta nueva religión se llama yoísmo. Esta religión tiene más de 10,000 seguidores alrededor del mundo, especialmente en los Estados Unidos. El yoísmo es un sistema de creencias basado en el principio de código abierto, en el cual las personas, el público en general, es la autoridad creativa y la fuente de verdad. ¿A qué se parece eso? ¿Sabes qué es Wikipedia? Sí, la he utilizado, sé que está en internet inmediatamente. Pero ¿sabes que esta enciclopedia utiliza este principio de código abierto? O sea, que tú puedes ir a Wikipedia a cualquier tema y decir, le voy a agregar de mi cosecha. Tú puedes editar la enciclopedia que está en internet y que todo el mundo utilizamos. Por eso siempre es bueno verificar lo que dice Wikipedia, porque está abierta a todos. Esta religión utiliza ese mismo principio, el principio en el cual ustedes, el público en general, son la autoridad creativa y la fuente de toda verdad. Dan Kriegman lo que quería es crear una religión que estuviera abierta al cambio. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar que utilizáramos ese mismo principio para las escrituras? Que de repente tú estás leyendo la Biblia y dices, pues no me gusta lo que dice la Biblia, y me meto y le empiezo a agregar de mi cosecha. ¿Te imaginas el tamaño de la Biblia? ¿Te imaginas si todos nosotros dijéramos, le voy a meter mi opinión porque yo tengo autoridad para decir si esto está bien o esto está mal? Imagínense el tamaño del libro. Pero así es el libro sagrado del yoísmo. Todos ustedes, cualquier persona puede entrar y decir, esta es mi verdad. Dan Kriegman dijo lo siguiente: no creo que nadie se haya quejado nunca de algo que no haya conllevado una revisión o aclaración en el libro del yo. Y aparte dijo, todo espíritu consciente y sensible es divino y tiene acceso directo a la verdad. El yoísmo rechaza la autoridad de la
religión, de las religiones establecidas, rechaza la idea de una inspiración divina y pone la autoridad en la sabiduría humana. Eso es el yoísmo. En pocas palabras, yo soy la autoridad. Y esta es una excelente imagen para la época en la cual tú y yo vivimos. Vivimos en una época donde rechazamos la autoridad porque yo soy mi propia autoridad. Y este pasaje va a hablarnos precisamente acerca de la autoridad. La autoridad de Dios y cómo nosotros rechazamos la autoridad de Dios, pero al mismo tiempo tenemos una grande necesidad de la autoridad de Dios. Lo que queremos es autonomía, lo que queremos es una supuesta libertad, y esta libertad o esta autonomía nos promete precisamente eso, ser libres, pero tristemente lo que al final da no es lo que promete. Por lo tanto, la pregunta que queremos contestar en esta tarde es: ¿por qué la autoridad de Dios es crucial para tu crecimiento personal? Y sabes, esta pregunta realmente no es nada popular en la época en la cual estamos viviendo. La autoridad de Dios en mi vida, por favor, ¿sí? Hace un momento una persona me decía que estaba platicando con su papá, que no es creyente, y esta mañana que salió, su papá le dice, en pocas palabras, su papá le dice, no te hagas fanática, ¿sí? El año pasado fue muy interesante que una persona que vino por primera vez a la iglesia, y le agradezco mucho su honestidad, al final estuvimos platicando y me dijo: yo creo que al cristianismo le hace falta evolucionar. Está atrasado el cristianismo, ¿no? Y me encantó que haya sido tan honesto, ¿no? Rechazamos la autoridad de Dios, y no tan solo la autoridad de Dios, sino cualquier otra clase de autoridad, pero al mismo tiempo tenemos una grande necesidad de la autoridad de Dios para nuestro crecimiento personal, para nuestro florecimiento como personas. Lo necesitamos. ¿Por qué? Número uno, necesitamos entender el pecado oculto de la autonomía. En segundo lugar, necesitamos entender la prisión de la autonomía. Y en tercer lugar, necesitamos entender la libertad y el florecimiento que surge cuando vivimos bajo la autoridad de Dios. Estas son las tres razones por las cuales la autoridad de Dios es crucial para nuestro crecimiento, para nuestro florecimiento como cristianos y como personas. Así que vayamos al punto número 1, el deseo pecaminoso de la autonomía. Ahora, ¿qué quiero decir por autonomía? Y ahí está, la autonomía es la independencia de cualquier autoridad o supervisión. Pero especialmente estoy hablando acerca de nuestro deseo pecaminoso de autonomía de Dios. Hay autonomías que son correctas. Por ejemplo, el que nuestros hijos se independicen, sean autónomos, es una buena autonomía. Ningún padre quiere tener a su hijo de 35 años dándole de comer, lavándole la ropa. Eso espero, ¿verdad? O a lo mejor sí, todavía mami quiere tener a su hijito en casa y el hijito feliz, gana dinero, pero qué padre que tengo casa, no pago renta, mami me hace la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está mal. Nuestros hijos necesitan autonomía de nuestros padres. Igualmente un matrimonio que se casa y vive en casa de papá y mamá no es lo más sabio. La Biblia lo dice bastante claro. Un matrimonio necesita autonomía. Dejen de vivir de papá y de mamá, ¿sí? Entonces hay algunas autonomías que son correctas, son deseables. Pero la única autonomía que no es deseable es nuestra autonomía de Dios.
porque fuimos creados para depender de Dios y para desarrollarnos en esa dependencia. Entonces, en primer lugar, que eso quede bien claro a qué me estoy refiriendo con autonomía o el deseo pecaminoso de la autonomía. Vamos entonces a que este deseo pecaminoso a quienes Jesucristo se está dirigiendo, y espero que lo hayas notado en la lectura, Jesucristo no se está dirigiendo a las prostitutas ni a los funcionarios públicos corruptos del gobierno. Jesucristo no está dirigiéndose a ellos. Jesucristo está dirigiéndose a los religiosos. Y ellos no se dan cuenta de lo que verdaderamente hay en su corazón. Es un deseo de autonomía de Dios. Es un deseo de rebeldía, es un deseo de independencia. Pero este deseo está oculto, está escondido. Muchos de ellos no se dan cuenta. Y Jesucristo, vamos a ver en este pasaje, que 3 veces Jesucristo va a mencionar este problema. ¿Cuál es este problema? El problema es que hay una manifestación externa de fe y sumisión a la autoridad de Dios, pero verdaderamente hay una rebelión interna y autonomía. En otras palabras, nos presentamos delante de Dios, nos presentamos delante de las personas y pareciera que tenemos fe y queremos depender de Dios, pero verdaderamente lo que queremos es rebelarnos contra Dios y ser autónomos. Y esta verdad la vemos en 3 ejemplos en este pasaje. El primero de ellos, Jesucristo dice, Semana Santa, día lunes, Jesucristo tiene hambre, está caminando con sus apóstoles y ve un árbol, ve una higuera, y la higuera tiene hojas. Y Jesucristo va a buscar higos y no los encuentra. Y entonces Jesucristo maldice a la higuera. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esto? Versículo 18. El versículo 19 dice, pero no encontró nada más que hojas. Y la idea de esto, la enseñanza de esto, es que puedes ver algo que promete fruto, pero verdaderamente no lo da. Es como un anuncio falso. Has comprado algo y que a la mera hora de usarlo, nomás no, y te sentiste engañado. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando. Y la higuera representa, simboliza al pueblo de Israel. Y Jesucristo está diciendo, yo estoy esperando fruto del pueblo de Israel. Y no lo hay. Lo que hay es rebeldía, lo que hay es autonomía. Eso es lo que está pasando, aunque por fuera muy religiosos. Semana Santa, imagínense, todo el pueblo yendo a celebrar la Pascua. Y Jesucristo dice, no hay frutos aquí. Lo que hay detrás es un deseo de independencia. El segundo ejemplo es cuando le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces lo que haces? 2 veces le preguntan a Jesús eso. Versículo 23, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesucristo les dice, y es muy común que Jesucristo contesta una pregunta con una pregunta. Y Jesucristo les dice, bueno, les voy a contestar si ustedes contestan mi pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Y entonces las personas, a ver, vamos a pensar en lo que nos acabas de preguntar, Jesús. No porque no supieran la respuesta, sino porque tenían temor a la respuesta. Tenían temor a las consecuencias. Porque si ellos hubieran dicho, y ahí está en el texto, si decimos que el bautismo de Juan, el ministerio de Juan, viene de Dios, Jesucristo nos va a preguntar, ¿por qué no le creyeron? Juan el Bautista apuntó a mí, entonces ¿por qué no me creen? Si ustedes dicen que creen en Juan el Bautista, ¿por qué no me creen a mí? Juan el Bautista apuntó a mí. No vamos a decir eso.
Pero si decimos que el ministerio de Juan, el bautismo de Juan, es de la tierra, de los hombres, pues el pueblo nos va a apedrear. Porque el pueblo sabe perfectamente que Juan fue un verdadero profeta y que apuntaba a Jesús. Entonces, la respuesta de ellos a Jesús es: no lo sabemos, Jesús. Muy piadosos, muy sinceros, muy honestos, pero volvemos a lo mismo. Una manifestación externa de obediencia y de fe, pero verdaderamente, internamente hay un deseo de rebelión, hay un deseo de autonomía. Y el tercer ejemplo lo encontramos en la parábola que Jesucristo dice acerca de un papá que tiene 2 hijos y que se acerca con uno de los hijos y le dice: por favor, ¿puedes ir a trabajar? Y el hijo le dice: no voy a ir, ¿no? Pero se arrepiente y va. Y después va con el otro hijo y le dice: ¿puedes ir a trabajar? El hijo le dice: sí, papi, te quiero mucho. Y no va. Y Jesucristo les pregunta: ¿quién hizo la voluntad de Dios? Y ellos dieron la respuesta correcta. Lo hizo el primero, el que primeramente dijo que no iba a ir, pero sí fue. Entonces, noten por favor al segundo hijo. Una manifestación externa de: sí, papito chulo, tú eres lo más importante para mí. Claro que voy a ir a trabajar, papi. Pero por dentro, claro que no voy a ir a trabajar. ¿Sí? Entonces, lo que Jesucristo nos está enseñando es precisamente eso. Voy a regresarme. Una manifestación externa de fe y sumisión a la autoridad de Dios, pero una rebelión interna y autonomía. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la evidencia de esto? ¿Cuál es la evidencia de este deseo pecaminoso de rebelarnos y ser autónomos en nuestra relación con Dios? Porque, como dije, se manifiesta de formas, se manifiesta, pero no es tan externamente como quisiéramos verlo, tan evidente. Nos engañamos a nosotros mismos. Podemos nuevamente presentar nuestra cara de que amamos a Dios, pero verdaderamente por dentro deseamos hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuál es la evidencia de este deseo oculto? Todos nosotros tenemos la tendencia de proyectar lo bueno y esconder lo malo para tener autonomía. En la situación con la higuera, había un anuncio externo o una promesa de que hay fruto, y no lo hay. Y en la parábola de los 2 hijos hay un anuncio verbal: sí te voy a obedecer, papá, y no lo hay, no lo obedeció. Entonces, muchos de nosotros tenemos esta tendencia de proyectar lo bueno y esconder lo malo para tener autonomía, y especialmente me gustaría dar el ejemplo con respecto a nuestra imagen y reputación. ¿Qué es lo que tú quieres que la gente piense de ti? Una de las frases que más me chocan es: ¿y qué van a pensar de ti? Y hay mucha gente encadenada, esclavizada a esa frase. ¿Qué van a pensar de ti? Bueno, el deseo de autonomía se manifiesta en que voy a querer controlar mi imagen para guardar mi reputación. Voy a proyectar lo bueno y voy a esconder lo malo para que la gente crea de mí lo mejor. Yo tengo el control, y eso nuevamente es un síntoma de autonomía. Pero también lo que encontramos cuando Jesucristo cuestiona su autoridad
es que tenemos la tendencia de no ser honestos en nuestras relaciones por temor a las consecuencias. Porque estas personas no le respondieron a Jesús, porque tenían temor de Jesús y tenían temor de la gente. ¿Y cuántos de nosotros vivimos en la esclavitud y en la idolatría de querer agradar a todos? Querer agradar a todos, en primer lugar, es imposible. No puedes agradar a todos. Querer agradar a todos es desgastante. Y el querer agradar a todos es un síntoma de autonomía, porque tú crees tener el control para tratar de quedar bien con todos y al final, tristemente, no lo vas a lograr. Pero aquí está este deseo de tu corazón. A lo mejor ni te habías dado cuenta de que se trata de autonomía. Quiero tener el control. Quiero tener el control de lo que la gente piensa de mí y quiero tener el control para yo agradarle a toda la gente. Y ahí estás esclavizado, tratando de ser autónomo. Y esto es peligroso. ¿Por qué? ¿Hacia dónde te lleva la autonomía? Y la respuesta simple es que la autonomía te lleva a una prisión. Y la autonomía te lleva al final a la muerte. Llegamos entonces a la parábola de los labradores malvados. Y Jesucristo dice en el versículo 33, había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Y luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. La primera pregunta es, ¿de dónde Jesucristo sacó esta historia? ¿Por qué Jesucristo está contando esta historia? Y lo interesante es que Jesucristo está recontando una historia en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 5. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 5. Y los primeros versículos es una parábola acerca de una viña. Noten por favor el parecido, especialmente en el versículo 2. Isaías capítulo 5, el versículo 1 dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. Versículo 2. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Jesucristo está citando este versículo de Isaías, contándolo de una manera diferente. Y ahora, para que no nos equivoquemos, en esta parábola, ¿quién es quién? Vean el versículo 7 de Isaías. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Entonces, debemos de tenerlo bien claro. ¿Qué representa la viña? Al pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Entonces, Jesucristo, tratando con los líderes religiosos de su tiempo, que no se dan cuenta del pecado oculto de autonomía que tienen, les cuenta esta parábola acerca de la viña del Señor. Y lo primero que tenemos que notar en esta parábola es cómo Jesucristo presenta al dueño de la viña. Y lo presenta como una persona extremadamente buena, compasiva y amorosa para con los labradores. ¿Cómo sabemos esto? Vean nuevamente el versículo. ¿Qué tres cosas hizo el dueño de la viña? La cercó. ¿Por qué la cercó? Porque no quiere que entren animales u otras personas y destrocen la viña. En segundo lugar, cavó un lagar. Vamos a convertir las uvas en vino. Y en tercer lugar, construyó una torre de vigilancia.
les puso un lugar donde los labradores podían ver el horizonte y ver si se acercaba algún tipo de peligro. Jesucristo está describiendo a Dios como alguien extremadamente bueno, compasivo y amoroso con los labradores. Para entenderlo de una mejor manera, ¿cuántos de ustedes rentan casa, departamento? ¿Sí? Ok. ¿Cómo es tu arrendador? ¿Es bueno, compasivo, amoroso? Cuando tú vas y le dices, oye, tengo un problema de drenaje, ¿te contesta inmediatamente? Y te dice, oye, no te preocupes, inmediatamente voy a mandar al plomero. Oye, tengo un problema de luz, no te preocupes, inmediatamente voy a llamar al electricista. ¿Alguien? ¿Al sí? Lo que Jesucristo está presentando es que el dueño de la viña está diciendo, quiero que tengan la mejor experiencia en mi propiedad. ¿Te imaginas que rentaras una casa o un departamento y el dueño de la casa o el departamento dijera, mira, quiero que disfrutes de mi casa? Y cualquier situación que tengas, inmediatamente llámame e inmediatamente yo voy a mandar a alguien porque quiero que disfrutes mi casa. Es un placer el que la estés rentando. ¿Alguien? ¿Una experiencia así? Bueno, esto es lo que Jesucristo está enseñando acerca de Dios y lo que Él está haciendo para su pueblo. Él quiere que experimentemos lo mejor de Él en este mundo que Él ha creado. Él es el dueño. Y Dios dice, yo quiero que ustedes puedan disfrutar acerca de esto. Pero, ¿cómo respondieron los labradores ante la bondad, ante el amor, ante el cuidado del dueño de la viña? ¿Cómo respondieron? Y en el versículo 34, Jesucristo dice, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos, a los labradores, para recibir de esto lo que le correspondía al dueño. Al dueño no le correspondía toda la ganancia del viñedo. Al dueño le correspondía una parte de las ganancias del viñedo. Es como una renta, ¿sí? ¿Cómo respondieron? Y la parábola se llama la parábola de los labradores malvados. ¿Cómo respondieron? Dice que el dueño mandó siervos y los labradores malvados agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otros y apedrearon a un tercero. ¿Por qué? ¿Por qué? En ese tiempo, si tú trabajabas una tierra y en 3 años el dueño no se aparecía, no hubo nadie que dijera esta es mi propiedad, tú te la podías agenciar. Tú puedes decir es mía, ¿sí? Y el dueño, para que no le hicieran eso, entonces él se presentaba a cobrar una renta o a decir, denme por favor lo que me corresponde del trabajo de ustedes porque están trabajando mi tierra. Entonces lo que vemos es una lucha de quién es verdaderamente autónomo, de quién verdaderamente es dueño. Y están los labradores diciendo, no, nos vamos a quedar con esto. Cualquier parecido con el día de hoy, con los aviadores y con todos los que toman posesión, no es mera coincidencia. Sigue siendo lo mismo, ¿sí? Un deseo de tomar lo que no me corresponde. Y este es el deseo que hay en esos labradores. Vamos a quedarnos con lo que no es nuestro. ¿Y qué es lo que hace el dueño de la viña? Manda siervos. Así que aclaremos nuevamente algunas cosas. Número 1, el dueño de la viña representa a Dios. Los labradores malvados representan al pueblo de Dios. Los siervos que manda el dueño de la viña son los profetas.
Y esta es la historia del Antiguo Testamento y esta es la historia del mundo. Donde este mundo que es de Dios, nosotros hemos decidido independizarnos de Dios y tomar lo que es de Dios. Y por eso es que este mundo es un caos. Nosotros hemos hecho de este mundo un caos porque queremos lo que no es nuestro. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? En el Antiguo Testamento, Él manda a sus siervos a decir: arrepiéntanse, no es correcto lo que están haciendo. Y el último de ellos, Juan el Bautista. Y sabemos cómo terminó Juan el Bautista, terminó sin cabeza. Pero esta es la historia, no tan solo de Israel, sino es la historia de la humanidad, donde la humanidad ha dicho: no quiero vivir bajo tu autoridad, yo quiero mi propia autoridad, quiero ser autónomo. Y lo que pasó en Génesis 3 lo seguimos viviendo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que va a hacer el dueño de la viña? ¿Cuál es el resultado de la autonomía? En el capítulo 5 de Isaías, versículo 5 dice: voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. ¿Cuál es el resultado de la autonomía? Y el resultado de la autonomía es que los labradores malvados les será quitada la viña. Y Jesucristo dice en el versículo 41 y en el versículo 43: se las voy a quitar, se las voy a quitar. Y los líderes religiosos entendieron eso. Y en lugar de arrepentirse, vean por favor el último versículo del pasaje: lo vamos a matar. Lo vamos a matar, no me lo vas a quitar, te voy a matar. ¿Cuál es el resultado final de la autonomía? El resultado final de la autonomía es que Dios te va a conceder tu deseo. Toda persona que vive en este mundo, sea creyente o no sea creyente, vive en este mundo de Dios, aunque no lo reconozca, bajo la gracia de Dios, la gracia común de Dios. La Biblia dice que el sol nace para todos, creyentes y no creyentes, que Dios derrama su lluvia para todos, creyentes y no creyentes. El aire que respiramos, que es controlado por Dios, salió esta mañana para todos, creyentes y no creyentes. Entonces, personas el día de hoy que dicen: yo no creo en Dios y yo soy autónomo y yo me rijo bajo mis propias reglas, están viviendo tiempo prestado porque están viviendo bajo la gracia común de Dios. Pero va a llegar un día en el cual Dios les va a conceder el deseo que han tenido durante toda su vida. ¿Quieres vivir de manera independiente de mí? Dios va a conceder a esas personas su deseo al final de su vida o cuando Él regrese. Porque lo que estas personas van a experimentar es que ya no van a vivir bajo la gracia de Dios. Vivir en este mundo que es difícil, que es complicado, pero este mundo sigue siendo bello. Las relaciones que podemos tener, el estar en una playa y ver una puesta del sol, la comida que podemos degustar. Hay tantas cosas preciosas en este mundo y que tanto creyentes como no creyentes siguen disfrutando. Pero el destino final de la autonomía es: te van a conceder perfectamente el deseo que has tenido siempre. ¿No quieres tener una relación con Dios? Perfecto. Y sabes, creo que una de las maneras en las cuales podemos describir el infierno es el que tú estés en una celda en solitario. ¿Alguna vez has visto una película
o alguien que han estado en una celda en solitario, cuando le abren la celda, la persona dice, gracias, necesitaba un tiempo a solas conmigo. Un tiempo en solitario, en oscuridad. Un día posiblemente lo aguantes, 2 días, 3 días, una semana, un año, 5 años, 10 años. ¿Te puedes imaginar estar en solitario? Es una descripción buenísima de lo que es el infierno. Y ese es el destino final de nuestro deseo pecaminoso, oculto, por autonomía. Al final Dios te va a conceder lo que siempre has pedido. Ahorita vives de tiempo prestado. Ahorita vives bajo la gracia común de Dios. Pero lo vuelvo a decir, un día vas a recibir lo que siempre has deseado, pero no lo vas a disfrutar en nada. Absolutamente en nada. Eso es el infierno. Y por cierto, va a haber un mensaje con respecto al infierno. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué es tan crucial la autoridad de Dios en nuestras vidas? Porque el destino final de la autonomía es una prisión, es la muerte, es la esclavitud, es la separación de Dios por toda la eternidad. A veces no nos damos cuenta de esto y creemos que es todo lo contrario. Si yo pudiera vivir sin ataduras, eso es ser verdaderamente libre. Pero no es cierto. La libertad no es hacer lo que a mí me plazca. La verdadera libertad es vivir bajo la autoridad de Dios y con y con los límites adecuados. Con los límites adecuados. Y he puesto este ejemplo en otros sermones, pero creo que es correcto hacerlo nuevamente. Quiero que se imaginen, por favor, a un pez. Un pez que vive en el Océano Pacífico. Y este pez disfruta de vivir en el mar y andar por todos lados, ¿no? Y se puede pasar del Pacífico al Atlántico y se puede andar por todos lados en el planeta Tierra. Pero de repente este pez se da cuenta de que hay algo que se llama tierra firme. Y que de repente en esta tierra firme ve a unas personas, no sé, bailando, qué sé yo. Y de repente este pez dice, oye, eso sería padre, ¿no? Ahora me siento restringido por el agua a mi alrededor cuando quiero poder vivir en tierra firme y bailar como estas personas que se ven que están muy contentas, ¿no? Entonces este pez empieza a pensar que el agua le restringe, el agua es un límite para su libertad. Y entonces decide, porque es autónomo, que me voy a echar un clavado, voy a ir nadando, y después me voy a echar un clavado y voy a llegar a tierra firme para poder experimentar mi libertad. El agua no me debe de restringir. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces es muy sencillo. Va a llegar a la tierra y ¿qué le va a pasar a ese pez? En su libertad. Pues se va a morir. Se va a morir. Por eso es que la verdadera libertad no es hacer lo que se te plazca. La verdadera libertad es vivir con los límites adecuados y la autoridad adecuada. Y entonces llegamos a la vida floreciente bajo la autoridad. Regresemos a la parábola de Jesucristo y ahora estamos en el versículo 37. Y Jesucristo les dice, el dueño de la viña envió a siervos y los maltrataron. Siguió enviando a siervos y los maltrataron. Y dice en el versículo 37, por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Esto es exactamente lo que pasó con Jesús al final de la Semana Santa.
lo tomaron, lo maltrataron, le escupieron, se burlaron, lo golpearon, lo crucificaron. Eso es exactamente lo que hicieron con Jesucristo. Ahora, quiero que noten algo. Si tú estuvieras contando esta historia, eres el dueño de la viña, rentaste la viña, estás esperando que te den lo que te corresponde y mandas a un emisario o a un siervo y no le dan nada, y no le dan nada, y no le dan nada. ¿Cuál sería lo último que harías? Pues les voy a mandar a los abogados. Le mando a los abogados. ¿Por qué voy a mandar a mi hijo? O sea, si no te están pagando la renta, y aquí hay algunas personas que tienen propiedades y rentan, ¿por qué le vas a mandar a tu hijo? Vas a aplicar la ley y los vas a sacar a ellos. No vas a mandar a tu hijo si ya sabes que los golpearon a los otros. ¿A poco vas a mandar a tu hijo? ¿Por qué Jesucristo pinta así la historia? Porque nos está mostrando nuevamente la paciencia y el amor de Dios. En lugar de mandarnos la ley, en lugar de mandarnos inmediatamente a la cárcel, en lugar de mandarnos inmediatamente al infierno, Dios manda a su propio Hijo para que pague por estos labradores malvados. Dios manda a su propio Hijo para esto, pero ellos no entienden la paciencia, el amor, la bondad del dueño de la viña. Le contestan de una manera espantosa, pero eso es exactamente lo que hicieron, lo que hicimos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se necesita para que verdaderamente haya un cambio? ¿Por qué decimos la vida floreciente bajo la autoridad? Es muy interesante que en el versículo 42 Jesucristo cita el Salmo 118 y dice, les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? Salmo 118, versículo 22 y 23. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando Jesús acerca de una construcción y de repente se necesita una base, un fundamento para esa construcción, y los constructores agarran una piedra y dicen, esto no sirve, y lo desechan, y después se dan cuenta de que eso que desecharon es la piedra donde va a estar el fundamento de ese edificio. Eso es exactamente lo que el pueblo de Israel hizo. Tomaron a Jesús, el Hijo de Dios, y lo desecharon, lo crucificaron. Pero Jesucristo no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, resucitó al tercer día de entre los muertos y es la base de nuestra fe. Es la base de nuestra vida, es la base de la iglesia y es la base del mundo de Dios. Es muy interesante lo que Jesucristo dice con respecto a cómo debemos de entender esto. Y al citar el Salmo 118, termina diciendo esto, nos deja maravillados. En Semana Santa, cuando llegó el día viernes, desde el jueves, ¿qué pasó con los discípulos? Huyeron, se alejaron. ¿Qué pasó con los discípulos el viernes al ver al Mesías crucificado? Completamente abatidos, tristes, destruidos. Durante 3 años seguía un hombre y mira qué fue lo que pasó. Lo crucificaron. Creí que era el Mesías. Los discípulos camino de Emaús pensábamos que este era, pero no. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando estamos en situaciones difíciles en nuestra vida,
y no entendemos lo que Dios está haciendo, sale un deseo de nuestro corazón de decir, sí, yo sé que es mejor para mi vida. No entiendo esto, yo pensaba las promesas, las verdades de Dios, pero pareciera que no se están cumpliendo. Yo entonces, en mi autonomía, voy a decidir lo que es mejor para mí. Los discípulos no entendían qué es lo que estaba pasando, pero el domingo de resurrección llegó y Jesucristo se presentó y los dejó maravillados. Y estos hombres se convierten en hombres completamente diferentes y van y salen a predicar el evangelio al mundo y mueren por causa de esto, al poner el fundamento de lo que es la iglesia. Ellos no entendían en el momento difícil qué es lo que está pasando, pero Jesucristo, el domingo de resurrección, se aparece y ellos quedan maravillados. Querida iglesia, no nos debemos de sorprender de que no entendamos a veces los caminos de Dios. Él es el creador. Yo solamente soy criatura. ¿Por qué te sorprendes a veces de no entender lo que Dios está haciendo en tu vida? Y entonces la tentación de yo sé lo que es mejor para mi vida y vivir en independencia de Dios. ¿Qué pasa cuando Jesucristo nos confronta con nuestra autonomía? Vean por favor el versículo 44. Dice, el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. ¿Qué pasa cuando Jesucristo nos confronta con nuestra autonomía? Dos cosas van a pasar. La primera de ellas, vean por favor la última parte, la piedra cae. La primera es, yo choco contra la piedra, ¿ok? La segunda es, la piedra cae sobre mí. Y Jesucristo dice que si la piedra cae sobre mí, voy a quedar hecho polvo. ¿Qué significa esto? Lo mismo que dijimos hace un rato. Va a llegar un momento en el cual tú vas a se te van a conceder tus deseos de independencia de Dios, de autonomía de Dios. Se te van a conceder. Y en el día del juicio final vas a ser echado fuera, a la oscuridad, al infierno, para vivir una vida, la vida que siempre quisiste, separado de Dios por toda la eternidad. Eso significa que te hará polvo. Viene el juicio de Dios sobre ti por tus pecados. Pero ¿qué significa que el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado? Jesucristo menciona arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento 3 veces en este pasaje. El que significa que yo choque contra la piedra y sea despedazado, tiene que ver con arrepentimiento, porque el arrepentimiento es decir, Dios, tú tienes la razón y no yo. Y es decirle a las personas que están contigo, tú tienes la razón y no soy yo, y no la tengo yo. Ahora, por favor, todos los que están aquí casados, es bien fácil decirle a tu esposa, tienes razón. Es bien fácil, ¿no? Súper fácil. No, si contestaste que sí, yo creo que no estás casado. El decirle a tu esposo, tú tienes la razón, no es fácil. ¿Por qué? Porque en nuestro orgullo, en nuestra independencia, queremos, anhelamos tener la razón. Y cuando tú dices, estoy equivocado, es como si te despedazaran por dentro. El arrepentimiento es decirle a Dios, tú tienes razón.
yo no. Y eso no es fácil, va en contra de mi naturaleza. Yo quiero tener la razón. Pero cuando te arrepientes de tu autonomía y le dices, Dios, tú eres Dios, entonces comienza el proceso de sanidad en tu vida con respecto a Dios y en tu vida con respecto a tus relaciones. ¿Qué pasa cuando Jesucristo confronta nuestra autonomía? O nos arrepentimos o vamos a recibir lo que siempre hemos querido recibir sin la gracia común de Dios. 4 preguntas para ustedes para terminar. La primera de ellas: ¿qué situación en la vida hace que estés peleando con Dios por autonomía e independencia? ¿Te puedes imaginar? Aquí tenemos a 2 preciosos bebés, a Seth y a Moisés. Moisés está por aquí, ¿verdad? Ok. 2 preciosos bebés. ¿Tú te puedes imaginar a Seth tratando de pelearse con Fernando? Ni siquiera ha cumplido 1 año. Pero por favor, quiero que se imaginen. ¿Te puedes imaginar a Seth así presentándose con su papá y diciéndole, órale papá? ¿Sí? Con odio, desconfianza. ¿Qué situación hoy hace que estés peleando con Dios por autonomía o independencia? Estamos empezando el 2026. Vas a vivir el 2026 peleándote con Dios, diciéndole a Dios, yo sé lo que es mejor para mí, que es la segunda pregunta. Creo que mi definición de lo bueno para mí es superior a lo bueno de Dios para mí. Nuevamente, es como si un niño de kinder le dijera a su papá, papá, es que yo sé lo que es mejor para mi vida. ¿Te puedes imaginar a un niño de kinder? Yo sé cuándo me tengo que ir a dormir, papá. Tú no me vas a decir. Eso lo puedo escuchar de un adolescente, ¿sí? Que también está bien equivocado. Pero, o sea, por favor, imagínatelo de un niño de kinder. ¿Crees que tu definición de lo que es bueno para ti es superior a lo bueno de Dios para ti? Tercera pregunta. ¿Confías en la bondad de Dios que fluye de la muerte y la resurrección de Jesús en cada aspecto de tu vida? En tu vida matrimonial, en tu vida financiera, en tus relaciones con otros, en tu trabajo. Cuarta pregunta. ¿Crees que su bondad, la bondad de Dios, supera con creces cualquier bondad que puedes crear por ti mismo o para ti mismo? Cuando entiendo que la máxima prueba de la bondad y del amor de Dios hacia mi vida es que envió a su hijo y yo agarré a su hijo y lo saqué de la viña y lo asesiné porque quería quedarme con la viña. Sin embargo, ahora entiendo que a través de esa muerte, mis pecados, mi egoísmo, mi orgullo fue pagado por Dios. Te tiene que mostrar de otra manera su bondad para ti. O vas a experimentar la vida fructífera que necesitas bajo la autoridad de este buen Dios en este año, en este día, el día de mañana. Oremos. Señor que estás en los cielos, nuestro corazón caído tiene un anhelo
y un deseo abierto y oculto por la autonomía, por la independencia de ti. Y nos sorprende, Señor, este pasaje donde tú hablaste directamente con la gente religiosa, con los líderes religiosos. Estas personas, Señor, que aparentaban lo bueno y sin embargo tú les enseñas que están en rebeldía, queriendo ser autónomos de Dios. Es nuestra historia, Señor. Podemos voltear al 2025 y ver, Señor, acciones, pensamientos y motivaciones donde creímos ser mejores que tú, más sabios que tú, más buenos que tú. Y de esa manera tomamos decisiones, Señor, en nuestra vida, decisiones en nuestro matrimonio, decisiones en nuestra familia con respecto a la crianza de los hijos, decisiones financieras, decisiones de trabajo. Señor, qué tontos hemos sido. Padre, perdónanos. Ayúdanos a que cada día pueda salir de nuestros labios las palabras de Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún si tu voluntad para nosotros a veces no la entendemos o es difícil. Pero tu voluntad para nosotros siempre va a ser buena. Y la máxima prueba es la cruz. Transfórmanos, Señor, en vivir cada día de una manera más dependiente de ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.